Bueno, agradeciendo siempre la oportunidad de expresarme ante ustedes, el día de hoy vamos a ver algunas medidas no farmacológicas para reducir el sangrado y dentro de ello vamos a hablar el tema de reposición de la bulimia, cristaloides y coloides. El tiempo, bueno, ustedes me avisan, estamos con más o menos 40 minutos para esta presentación, sin embargo hay tanto que decir, así que empezaremos pronto. Me toca hablar sobre hemoderivados. Entonces, son productos que no son farmacológicos, son hemoderivados, son derivados de la sangre, y vamos a hablar un poco sobre estos productos que nos van a disminuir el sangrado, que es uno de los problemas más importantes que tenemos. Y este tema de hemoderivados, no vamos a tocar sangre, solamente derivados diferentes de la sangre y cómo podemos utilizarlos. Bueno, si hablamos de hemoderivados, podemos hablar de que estas son sustancias cuya aplicación terapéutica viene a ser de utilidad, pues contienen una serie de componentes importantes como plaquetas, glóbulos rojos, proteínas derivadas del plasma para tratar diferentes afecciones. Ese es el punto inicial, ¿ya? Sin embargo, ¿cuál es la utilidad o el tratamiento? En qué patologías? Pues las utilizaremos en anemias graves, ya sea agudas o crónicas, en hemorragias o intervenciones quirúrgicas. Tal vez puedan haber una o dos indicaciones más, pero en esencia hablamos ya sea de pérdida de sangre o de una anemia aguda, severa, grave. Entonces, hoy día vamos a enfocar desde el punto de vista grave, porque es la parte más importante. Conociendo la gravedad, podemos deducir temas de menos gravedad. Entonces, el objetivo principal de una transfusión, ya sea de sangre o hemoderivados, básicamente son mejorar el transporte de oxígeno, reponer el volumen sanguíneo y corregir deficiencias de los componentes de la sangre. Acá tenemos que hablar un poco más, porque nosotros tenemos que comprender que nuestra salud, nuestra vida, la vida del paciente y de las personas, va a depender de algo importante, energía. Energía que es fundamental. Sin energía nosotros no podemos vivir. Si tenemos energía, deja de funcionar todos nuestros órganos y todas nuestras células. Entonces necesitamos energía y la energía toma como base la producción dos elementos fundamentales, que es glucosa y que es oxígeno. Si juntamos la glucosa con el oxígeno, nosotros vamos a poder generar energía, ATPs. Esto hablando molecularmente. La glucosa, al metabolizarse, transformarse, hacer glucólisis, va a terminar formando piruvato, piruvato acetilcoenzima A, la acetilcoenzima A, que ingresará al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs ingresa a la cadena transportadora de electrones y terminará formando agua y energía. Muy bien, entonces la energía es fundamental. 5 minutos sin oxígeno, nuestras células mueren, no hay energía. 5 minutos sin glucosa, hipoglicemia severa, nuestras células mueren. Eso lo tenemos claro. Sin embargo, ese oxígeno se transporta en una molécula fundamental, una metaloproteína, que es la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula importante que en su estructura capta el oxígeno y lo transporta, lo capta a nivel pulmonar y lo libera en los tejidos. Esto por una diferencial de presiones y por una diferencial en lo que es en términos de acidez y estados básicos. Pues bien, entonces el oxígeno es fundamental para tener energía. Cualquier falla en la obtención de oxígeno, ya sea pulmonar o ya sea en el transporte o ya sea que no tengamos la hemoglobina suficiente para transportarlo, estas moléculas de oxígeno, pues nuestro organismo puede sufrir una pérdida de energía y esto llevará a consecuencias fatales. Entonces, ese es el primer punto. Por eso debemos mejorar el transporte de oxígeno. Y una persona con anemia, una persona con una hemoglobina menos de 8, 7, 6 gramos de hemoglobina va a tener dificultad para el transporte de oxígeno. Y cualquier circunstancia, infección, proceso, una hemorragia, cualquier cosa puede descompensar y eso ser fatal, porque en esencia terminará faltando la energía y esto terminará en lo que no queremos, un paro ya sea respiratorio, un paro cardíaco. Pues bien, entonces el primer objetivo es reponer el medio de transporte de oxígeno, que es la hemoglobina. El segundo, ojo, y la hemoglobina viaja dentro de los glóbulos rojos y cuando perdemos glóbulos rojos vamos a perder hemoglobina, no hay quien transporte. Ese es un punto importante. El otro punto importante es que tenemos que reponer el volumen. Cuando hay una pérdida sanguínea, ya sea aguda, súbita,
o por un trauma o por una lesión, una hemorragia o por una cirugía o una lesión de un vaso sanguíneo importante, pues esto nos va a redundar en una disminución de la presión, vamos a hacer hipotensión. Cualquier hipotensión va a hacer que el corazón tenga que bombear con más fuerza y va a ser taquicardia y una respuesta ahí, con la finalidad de compensar. Los volúmenes endógenos, ya sea el líquido intersticial, va a tratar de compensar en la volemia, va a tratar de, y eso va a obligar que la célula se deshidrate. Entonces tenemos un problema ahí de volemia que trata de ser compensado. A pesar de que el organismo tiende a hacer una vasoconstricción por mecanismo de reflejo, de defensa, esto inicialmente se puede compensar, pero si no se corrige esa hipotensión, esto va a terminar haciendo pues un shock hipovolémico y terminará así lesionando órganos importantes como es el riñón. También va a haber trastorno de conciencia porque el organismo comienza a tener menos circulación, menos flujo cerebral y la persona va a tener trastorno de conciencia. Pues bien, entonces esa es la importancia de tratar estas anemias. Y lógicamente, esas hemorragias, esas pérdidas llevan consigo no solamente pérdidas de glóbulos rojos, pérdida de glóbulos blancos, sino también se llevan factores que son importantes para la coagulación. Entonces es importante que una persona que ha perdido sangre o que tiene una anemia severa, pues hay que tener la oportunidad o tener la consideración de que tenemos que corregir las deficiencias de esos componentes específicos de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y lo más importante, factores de coagulación. Eso es algo que tenemos que tener presente. Entonces, siempre hay que tratar de buscar la terapéutica más segura. Nosotros tenemos que conocer fisiopatología y parte de lo que les he hablado es fisiopatología. Así es que es importante estos datos que yo les estoy dando para tener una idea del entorno en que vamos a utilizar estos componentes. Cuando hablamos de derivados plasmáticos o hemocomponentes, en la figura de la derecha ustedes pueden observar cómo de una sangre total yo puedo obtener el plasma, que es estamos bien, ¿no? No se ha cortado la señal. ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Mantenemos la comunicación? Parece que se cortó. ¿Alguien me confirma? ¿Todo bien? ¿Alguien si me confirma que estamos... A ver, aquí me están escribiendo. Todo ok, seguimos entonces. Disculpen ustedes, pero me tienen que confirmar. Bueno, en la figura de la derecha pueden observar que hay componentes de la sangre y dentro de ellos el plasma rico en plaquetas, que es la primera porción de sangre, la más pura, se puede decir, y a partir de este plasma rico en plaquetas salen otros derivados, otros hemocomponentes, como es el concentrado de plaquetas, como pueden ustedes ver, plasma fresco congelado, que ustedes tienen en la segunda parte, y la otra es plasma de 24 horas ya tal vez menos conocido, tal vez menos utilizado. Lo que más utilizamos es el plasma fresco congelado y el concentrado de plaquetas, que pronto vamos a hablar. De este plasma fresco congelado se puede obtener mediante unos mecanismos especiales que también luego vamos a mencionar, el crío precipitado. Y si buscamos mayor derivados, tenemos la albúmina, las globulinas y concentrados de factores de coagulación, que son procesos un poco más complicados, pero que no son tan desconocidos. En alguna oportunidad los hemos usado. Si hablamos de inmunoglobulinas, sabemos muy bien que hay productos de inmunoglobulinas que se van a utilizar, sobre todo, por ejemplo, lo hemos utilizado en Guillain-Barré o miastenia gravis, que son tratamientos específicos de estas inmunoglobulinas que tratan de contrarrestar, pues, o favorecer la inmunidad del paciente frente a un ataque de un proceso viral. Si hablamos de los factores de coagulación,
Nosotros sabemos que los 13 factores de coagulación son importantes. Los más conocidos, el factor octavo, noveno, en las hemofilias pueden estar alterados, entonces en esos derivados plasmáticos que hemos utilizado. La albúmina no es tanto utilizada directamente. La albúmina que conocemos en el mercado es una albúmina artificial hecho por ingeniería genética. Es albúmina artificial, es albúmina humana, pero procesada, ¿no? Entonces, la albúmina que ofrece el plasma es otra albúmina más natural. Es una albúmina que, recordemos, se encuentra pues en grandes cantidades en el plasma y es el componente. Entonces, a veces cuando nosotros transfundimos hemocomponentes, digamos, plasma fresco congelado, tenemos que comprender que también estamos transfundiendo albúmina humana. Entonces, sí, se da cierta cantidad de albúmina cuando hacemos transfusiones. El fibrinógeno, que es otro elemento, uno de los elementos importantes de la coagulación, y puede haber en algunos déficits, ya sean congénito o en estos casos de hemorragias, nosotros también podemos utilizar estos derivados plasmáticos. Ojo que estamos hablando en líneas generales todavía, estamos hablando de los componentes y los derivados. Algo que queremos quedar claro, ¿cuánto es el tiempo de duración de que tenemos que transfundir? Muchas personas desconocemos a veces en qué tiempo pasar la sangre. La sangre no se debe pasar ni muy lento ni muy rápido. Si la pasamos muy rápido es peligroso porque podemos producir hemólisis. Y si pasamos muy lento también puede ocurrir que se coagula esa sangre. Así que el tiempo de duración de una unidad debe ser entre 60 minutos a 2 horas, es decir, 1 a 2 horas. Una velocidad de infusión aproximadamente entre 60 a 80 gotas por minuto. El volumen de los hematíes, el paquete globular es más o menos entre 200 a 300 mililitros. Las plaquetas se pueden dar en un tiempo más precoz, cada bolsita, cada paquete, que puede ser del mismo volumen, se puede pasar en 20 a 40 minutos, como promedio media hora cada uno. ¿Sí? El plasma fresco congelado, entre 30 minutos a 1 hora, el tiempo que se puede pasar un poco más rápido porque ahí no hay elementos formes, no hay glóbulos sanguíneos, podemos pasarlo un poco más rápido, pero el tiempo promedio es el que se recomienda. Siempre van a ver ustedes que en cada lámina hay una referencia en la cual nos hemos basado. Nosotros vamos a hablar principalmente, poner de ejemplo a hemorragia producto de un trauma, ya sea un trauma por accidente, un trauma por vaso sanguíneo, bueno, vamos a hablar en general de un trauma. Cualquier trauma que me genere hemorragia, lo primero que va a generar, como hemos mencionado, va a ser una hipoalbuminemia, o perdón, hipovolemia. Esa hipovolemia va a estar relacionada por pérdida de factores de coagulación que pueden prolongar el sangrado, por pérdidas de plaquetas también que puede prolongar el sangrado. Si nosotros queremos dar una resucitación, esta resucitación con fluidos debe ser óptima y adecuada, porque si no lo hacemos así, corremos el riesgo de que no repongamos en la presión necesaria o podemos estar en exceso y generar una hemodilución, y esa hemodilución perpetuar el sangrado. Recordemos, y esto encima, esta hemodilución puede asociarse con que el paciente entra en mayor anemia porque está diluida la poca hemoglobina que queda. Recordemos también que puede haber fenómenos de acidosis, hipotermia, hipocalcemia, porque en la reposición vamos a usar componentes que tienen citrato y este citrato inhibe la acción del calcio, y esta hipocalcemia puede ser fatal porque estos pacientes no coagulan y comienzan a sangrar. También puede haber hiperglicemia. Todo esto se puede, si es muy severo, puede haber un shock, y este shock, recordemos que activa la cascada inflamatoria, y al activarse la cascada inflamatoria, paralelamente se va a activar la cascada de coagulación. Entonces puede haber una activación del sistema de coagulación y puede haber una coagulopatía de consumo, es decir, comenzamos a consumir todos los factores de coagulación y el paciente comienza a un sangrado masivo y perpetual. Y esto puede llevarnos a un fracaso multiorgánico y posteriormente lo que es sangrado masivo, un CID y muerte. Esto hablando entonces con una hemorragia. Por eso es que es importantísimo saber cómo manejar esto de acá. Entonces, ¿cómo voy a manejar mis fluidos? ¿Cómo voy a manejar? Recordemos también que el trauma, al margen de eso, causa daño tisular, y cualquier daño tisular está asociada, hemos dicho, a inflamación. La inflamación va a actuar a nivel
de todo el organismo y va, uno de los principales órganos se va a afectar es el endotelio. Por eso va a haber una lesión endotelial y esa lesión endotelial va a favorecer el aumento de permeabilidad, va a haber hipoxia tisular que contribuye al shock. Y si hablamos de la inflamación, tenemos una serie de elementos que participan en la cascada inflamatoria, que esto puede ir de la mano junto con el proceso de alteración de la coagulación y estar hablando de un estado de hipercoagulación o un estado de coagulopatía. Entonces, a estos procesos le llamamos coagulación intravascular diseminada, que es un estado mucho más avanzado y que se asocia ya de más alta mortalidad. Entonces, creo que esto es en esencia el manejo. En este gráfico hemos tratado de resumir todo eso que les he mencionado. Entonces, vamos a ustedes a ver que cuando ocurre un traumatismo en el centro, ocurre un traumatismo, lesionamos un vaso sanguíneo, hay hemorragia, la hemorragia pierde factores de coagulación junto con glóbulos rojos, eso nos lleva a un shock, a una hilar, esa hipoperfusión tisular, recuerden que genera acidosis, porque hay acidosis, ¿por qué? Porque hay acúmulo del CO2 en esa zona, hay una disminución de una oxemia, va a oxidarse mal el medio, y entre una acidosis va a haber un estado de actividad, de pérdida de calcio también, entonces, esto de aquí va a tratarse de reponer, recordemos que esto se asocia con hipotermia, ¿no? Y puede haber entonces lo que tenemos que hacer ahorita acá es manejar los fluidos concentrados de Matías para poder reponer este paciente, evitando la hemodilución y dándole los factores importantes como el calcio en estas actividades. Entonces, le estoy dando varias pautas y yo creo que si al final anotan y tienen alguna pregunta, gustoso de responderles. Vamos, sigamos avanzando. Entonces, el resumen es esto: trauma genera hemorragia, la hemorragia está asociada a inflamación, inflamación y la hemorragia pueden activar la fibrinólisis. Recuérdense ustedes que nosotros estamos en un equilibrio entre coagulación y anticoagulación. Tenemos mecanismos que coagulan, pero también tenemos mecanismos que anticoagulan. Nosotros tenemos un sistema muy equilibrado y cualquier lesión, cualquier problema que altere el proceso asociado a un proceso inflamatorio puede activar alterar este equilibrio y puede irse hacia el lado de la coagulación o hacia el lado de la anticoagulación. Entonces terminamos en el shock, en la hipoxia tisular, acidosis, que aumenta más la coagulopatía. Hemos visto que en la reanimación nosotros vamos a hablar acá de cristaloides y coloides, la transfusión de glóbulos rojos, que debo entender que en otra ponencia se va a hablar de las indicaciones de la transfusión. Nosotros vamos a hablar acá de reanimación con fluidos como son cristaloides y coloides y teniendo el cuidado de no generar una coagulopatía dilucional, y es por eso que lo hemos repetido. O sea, no consiste en dar grandes volúmenes, sino los volúmenes que son necesarios para mantener, uno, perfusión tisular, mantener la presión y darle el oxígeno suficiente. ¿Y será conveniente darle oxígeno a estos pacientes? Claro, porque la poca hemoglobina que tenemos que sobrecargarla de oxígeno para ayudar a estos pacientes. Entonces, esto quedó así. Si vamos a hablar entonces de esta fluidoterapia, tenemos que basarnos en qué dicen las guías más recientes. Tenemos esta guía, esta actualización de guía del año 2023, hace un par de años, es un documento revisado en la cual cuando hablamos de hemorragia masiva, nos basamos en la recomendación número 7 que está ahí, en la cual se dice que en un sangrado, una hemorragia grave con o hipertensión, de preferencia utilizaremos cristaloides isotónicos como recomendación 1A, una fuerte evidencia. ¿Ya? Y en pacientes con hemorragia grave, que ya sea por un traumatismo, cualquiera que sea, el uso de soluciones cristaloideas balanceadas. Y acá nos preguntaremos, están en subrayado y en color rojo, cristaloides isotónicos y sustancias cristaloides balanceados. ¿De qué estamos hablando? Nosotros sabemos saber que existen dos grupos, los cristaloides, los coloides. Los coloides son gelatinas o son sustancias que tienen un tiempo de vida media mayor, que permanecen en sangre, pero no es motivo ahorita para tocar, sino vamos a hablar de los cristaloides y qué cosas son los cristaloides. Cuando hablamos de cristaloides isotónicos, que es la primera recomendación que ustedes vieron y observaron, se refieren a dos
principalmente a dos soluciones. La más conocida, la solución fisiológica al 0,9%, ¿no? El suero fisiológico que conocemos, que tiene 9 gramos en un litro de volumen, entonces de agua. Estas son soluciones electrolíticas y fueron hechas buscando siempre la concentración similar al plasma sanguíneo. Entonces, la idea es mantener una osmolaridad similar. No causan un cambio de volumen en las células, es decir, tratan de mantener el equilibrio. Y la otra es el lactato Ringer. Lactato Ringer fue hecho hace muchísimos años con la finalidad de buscarle un componente mucho más cercano al plasma. Ahora lo vamos a ver en una tabla para ver cuántos son los componentes, pero son las dos sustancias de cristaloides isotónicos. Pero se mencionó también los cristaloides balanceados. ¿Y de qué estamos hablando de balanceados? Es que últimamente se han elaborado una serie de productos en los cuales se ha afinado mejor la composición de estos cristaloides, buscando como objetivo único el ser mucho más cercano a la concentración del plasma, y es por eso que tienen una menor concentración de sodio, una menor concentración de cloro que en las anteriores, como es lactato Ringer y el cloruro de sodio al 0,9 por mil, perdón, al 0,9%, ese esos contienen gran cantidad de sodio y más cloro y han hecho acidosis hiperclorémica y hemos visto mayores complicaciones. Se han realizado múltiples estudios, muchos metaanálisis, y es que se llega a la conclusión de que actualmente podemos contar con soluciones cristaloides mucho más cercanas que producen menos complicaciones. Y en pacientes entonces politraumatizados se ha descrito una mejoría del estado ácido-base, una menor hipercloremia cuando usamos rápidamente estas soluciones cristaloides balanceadas. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Nosotros tenemos que buscar tener en nuestros hospitales a nivel nacional y en todo nivel unas soluciones cristaloides mucho más balanceadas. Y ahora, ¿de qué estamos hablando? Acá están las concentraciones. Entonces, hay todavía muy pocas marcas conocidas. A la derecha, con la flecha verde, ustedes pueden observar la concentración del plasma. Si hablamos del sodio, que va entre 135 a 145, un rango conocido por todos, el cloro que va entre 98 a 105, el potasio que sabemos que es de 3,5 a 5, el calcio que va de 2,5 milimoles por litro, el magnesio 1,5 a 2,5 y otros elementos como el bicarbonato que va entre 24 a 28, la osmolaridad del plasma que sabemos que fluctúa entre 290 a 295, acá ponemos como 291, y el pH que sabemos que es el 7,35 a 7,45. Si analizamos el cloruro de sodio tiene dos componentes, el sodio y el cloro. Sabemos que tienen 154 miliequivalentes en cada litro de cada uno de los componentes. Y ustedes ven que tiene mucho aporte de sodio y tiene mucho aporte de cloro comparado pues con el plasma. O sea, estamos dándole demasiado sal y demasiado cloro. La osmolaridad, si bien es cierto, es cercana a 291, está en 308. El lactato Ringer, hay tres tipos de lactato Ringer. Hay el lactato Ringer, que es el más conocido, el acetato Ringer y el Ringer simple, que no son tan conocidos en el mercado, más el lactato Ringer, aún casi todos los hospitales no lo tienen. Este lactato Ringer aporta 131 milimoles por litro miliequivalentes de sodio. O sea, eso quiere decir que está mucho más cercano al plasma porque cae dentro del rango, pero el cloro siempre está un poco más elevado. El potasio sí tiene potasio, a diferencia del cloruro de sodio que no lo tiene. Potasio en valores altos, el calcio lo contiene, pero la osmolaridad es baja, 277 comparado con la del plasma. Entonces hemos visto, estos son los cristaloides isotónicos más comunes. ¿Y cuáles son las soluciones isotónicas balanceadas? Ustedes pueden observar que este Plasma-Lite, que es nombre comercial, no hay todavía otros genéricos, este Plasma-Lite tiene una concentración de sodio de 140 miliequivalentes por litro, mucho que cae dentro del rango del plasma. El cloro, que está en 98, que cae dentro del rango del plasma, tiene valores de potasio prácticamente valores fisiológicos, y el calcio también. Y si vemos
la osmolaridad de esta solución es 2,95, mucho más cercana a la osmolaridad del plasma. Entonces, el pH sí es un poco más alcalótico. Sin embargo, este producto, al ser mucho más cercano de plasma, hay mucha evidencia que tiene efectividad y menos complicaciones, sobre todo menos episodios de hipercloremia en los pacientes que han sido reanimados. Entonces, si nosotros necesitamos contar con un fluido para manejar estos casos, deberíamos contar en lo posible con sustancias isotónicas balanceadas, ¿no? Si no lo tenemos, tendremos que usar el cloruro de sodio y el lactato de Ringer como alternativas. ¿Ya? Ahí tenemos otra sustancia que es el isofundín, un poco más concentrado. Este isofundín es, sí es un poco la molaridad más elevada, es muy similar también a la del plasma y esa es una alternativa como una gelatina adicional. Pues bien, acá en estos estudios, en los años de 2009, en la actual ya se comenzaban a destacar si yo le administraba estas cristaloides balanceados, ¿no? En un paciente y otros comparado con otros líquidos, en un paciente de 70 kilos como promedio. Si medíamos el exceso de bases en la gasometría, vamos a ver que el que está en el centro o varía muy poco el exceso de bases es cuando se utiliza pues lactato de Ringer y el Trasmalite que hemos visto ahí. Todos los demás van a alterar la línea de los excesos de bases, ya sea en exceso como el salino o ya sea en defecto como es utilizando otras sustancias diferentes. Entonces, esto es parte de una evidencia. ¿Cómo debemos utilizarlo? El volumen esto va a ser variable. Recuerden ustedes que va a haber una charla sobre el manejo de los grados de hemorragia. Los grados 1 y 2 se pueden manejar con soluciones volumen, soluciones minutos. Recordemos que no debemos sobrehidratar al paciente. La idea también es reponer volúmenes. Inicialmente, cuando hay un sangrado, nosotros sabemos que lo primero que se trata de compensar es la deshidratación del espacio intersticial. Entonces nosotros tenemos que reponer con cristaloides esas sustancias. De lo contrario, las células se van a deshidratar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Mantener presión, calcular cuánto es el déficit de presión, mantener una presión media por encima de 80, ese es lo ideal, tenemos que mantener eso, pacientes tenemos que recostarlo, elevar las piernas, mantener el sangrado, evitar el sangrado, contener, hacer hemostasia, pero algo importante, cómo yo tengo que calcular el déficit de sangre. Entonces yo tengo que ver mi hemoglobina. El valor de mi hemoglobina me va a indicar indirectamente cuánto de sangre he perdido y yo tener una idea cuánto de volumen he perdido. Recordemos que nosotros reponemos volumen. Si un paciente tenemos que basarnos en tallas, en pesos, tenemos que preguntar. Si es un paciente de 70 kilos, por ejemplo, ya 70 kilos, aproximadamente el 7% es el componente de sangre. Eso quiere decir 70 kilos, ese paciente debe tener 4 puntos, o sea, casi 5 litros de sangre, casi 5 litros de sangre. Ese es lo que debe tener. Si un paciente ha perdido, pues, el 10% ya es una hemorragia moderada, más del 10%, el 15% ya es una hemorragia severa. Si perdemos entonces esas cantidades de volumen, el paciente puede haber perdido, pues, de los 5 litros, pongamos que haya perdido el 10%, son medio litro. Medio litro ya es bastante de sangre. ¿Y cómo puedo yo tener una idea? Con el hemograma. Recordemos que un paciente, una persona, debe tener un promedio de 13 gramos de hemoglobina. Si mi paciente viene con 5 gramos de hemoglobina, entonces la diferencia es 8 gramos. Si nosotros nos ponemos a hacer una equivalencia, son 8 gramos de hemoglobina. Si yo quisiera reponer con sangre para subir 8 gramos de hemoglobina, se dice que una unidad de espaguete globular me va a subir entre 1 gramo a gramo y medio. Supongamos que fuera gramo y medio. Para subir yo a 8, ¿cuántas unidades necesitaría? A ver, en 2 unidades harían 3 gramos, en 4 unidades 6 gramos,
en 6 unidades más o menos. Con 6 unidades yo llegaría a los 13, 8 unidades, un poco más tal vez. Entonces, 6 unidades y cada unidad hemos dicho que más o menos mide entre 300 a 400 mililitros. Si medimos 6 por 4, 24. 2 litros 400 de sangre ha perdido ese paciente. Y es una forma indirecta de calcular. O sea, un paciente ha perdido aproximadamente 2 litros 400 de sangre. Y 2 litros 400 de sangre es el 50% de, o sea, prácticamente 2 litros 400 es el 50% de 4,9 o 5 litros. Eso quiere decir que este paciente ha perdido el 50% de sangre y eso es gravísimo. Y la sangre se debe reponer con sangre. Entonces, vamos a hablar de reposición. Este paciente requiere sangre urgente. Si yo le pongo cristaloides, van a ser con la finalidad de mantener volemia. Pero recuerden ustedes que si yo le paso mucho líquido y no, no es sangre, estoy generando hemodilución. Es por eso que tenemos que tener estas pautas, pues de reposición de volumen y productos, como yo puedo contrarrestar. Ideas yo le estoy dando más o menos para que ustedes revisen hacia dónde nos enfocamos. Toda esta bibliografía, todo esto ustedes puedan revisarlo. Tenemos que buscar que este paciente diuresis. ¿Y cómo yo cuantifico la diuresis? ¿En 1 hora, 2 horas? No, en un minuto, porque en un minuto yo puedo ver si mi paciente está orinando, porque recuerden ustedes, si el paciente hace 20 gotas en un minuto de diuresis, quiere decir que 20 gotas un minuto es 1 centímetro, 20 gotas es 1 mililitro en un minuto, y en 60 minutos, ¿cuánto será? 60 mililitros. 60 mililitros ya es bastante, porque el paciente, recuerden, que debe orinar más de 0,5 mililitros por kilo por hora. Entonces, si este paciente ya tiene 60 mililitros, quiere decir que en 10 horas ya está haciendo 600 y en 20 horas 1200, estaría dentro de valores normales. Eso quiere decir que yo tengo que mantener una diuresis por encima de 10 gotas por minuto para mantener una diuresis adecuada. Ojo que le estoy dando datos prácticos para que ustedes manejen. Colocar sonda Foley, verificar diuresis, tratar de mantener una presión arterial media por encima de 80 y manteniendo diuresis y manteniendo al paciente con una hemoglobina idealmente por encima de esto. Nosotros vamos a hablar de algunos componentes importantes y dentro de esos componentes el plasma fresco o congelado. Es un elemento muy utilizado, muchos mandan plasma fresco congelado, pero aquí lo que queremos es hacerlo un uso racional, saber qué es el plasma congelado, qué es el plasma fresco congelado. Es una unidad de que se separa de la sangre completa. Hemos visto que hay plasma fresco inicial y de ese plasma fresco inicial se va a sacar el plasma fresco congelado y se le dice congelado porque se tiene que congelar a una temperatura de menos 18 grados centígrados en 8 horas posteriores a su extracción. Esto con el fin de preservar los componentes del plasma normal entre factores de coagulación y proteínas plasmáticas. Ese es el objetivo, por eso se llama plasma fresco congelado, que es el otro diferente. Hay plasma residual y diferente a la otra que hemos mencionado, el plasma de 24 horas. Puede conservarse, fíjense ustedes, hasta un año bien conservado y generalmente se descongela para su transfusión dentro de las 24 horas. El plasma fresco congelado hemos dicho que es rico en proteínas plasmáticas y factores de coagulación. Entonces, cuando yo tengo un sangrado y evalúo mi tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, encuentro alterado, eso es porque hay alguna alteración en los factores de coagulación. También tengo que sospechar que hay coagulopatías de consumo cuando hay un sangrado activo, una hemorragia digestiva alta, una hemorragia digestiva baja, un paciente con úlcera péptica, un paciente que viene con hemorroides sangrantes del 4.º grado o un paciente que viene
con epístasis tal vez que ha sangrado bastante, ¿no? Y epístasis posteriores. Hay muchas causas de sangrado. Entonces, estos pacientes pueden perder factores de coagulación. Entonces, no solamente consiste en reponer glóbulos rojos, sino también reponerle estos factores de coagulación. Entonces, ¿cuándo son las indicaciones de este plasma fresco congelado? Cuando tenemos coagulopatías. Sobre todo estas coagulopatías pueden generar causas para causar hemorragias. Hemorragia masiva es la que le estoy mencionando, ¿no? Enfermedades hepáticas. Ojo, cuando hablamos de enfermedades hepáticas, recuerden que el hígado es el órgano que tiene muchas funciones, pero dentro de sus funciones importantes es la producción de factores de coagulación. Entonces el hígado puede alterarse y uno de los primeros factores de coagulación que se altera es el factor quinto, que es la protrombina. Entonces este paciente puede alterar la vía de coagulación, una de las vías de coagulación y presentar ya disfunción hepática. Entonces, en estos casos que un paciente que viene sangrado y tiene alteración de la función hepática, pues entonces nosotros necesitamos reponerle factores de coagulación y una de las indicaciones ahí sería el plasma fresco congelado. En casos muy severos, como la coagulación intravascular diseminada, que no es sencillo manejarlo, que si se presenta, pues hay lugares del cuerpo que están coagulando y hay lugares del cuerpo que están anticoagulando, pues una de las alternativas, un manejo de emergencia puede ser el uso del plasma fresco congelado, trastornos hemorrágicos raros, personas que tienen déficit de factores de coagulación, como son hemofilias con déficit de factor 5, factor 8, factor 9. Entonces, cuando no hay concentrado de factores disponibles, uno le puede poner como alternativa a estos pacientes. Y reversión de anticoagulantes, ¿no? Puede ser que el paciente esté tomando anticoagulantes y se haya excedido, por ejemplo, están tomando warfarina y se excedió de la dosis y la warfarina hizo que tenga un tiempo, un TP prolongado, más de 2.5, que es lo que se busca, tenga 3, 4, a veces llegan más de 4, entonces este paciente hay que revertirlo porque tiene alto riesgo de sangrado. Entonces se puede pasar plasma fresco congelado, 1 o 2 unidades pueden reponernos las cantidades. Ojo que la cantidad de transfusión va a depender mucho del tiempo de sangrado, la cantidad de sangrado. A veces con 1 o 2 unidades uno puede reponer lo suficiente. A veces cuando van a entrar a una cirugía y el paciente ha sangrado pues mucho, podemos reponer entre 2 a 4 unidades. No hay evidencia de las cantidades. Recuerden que no hay dosis en ese sentido. Las dosis van a ser dosis respuesta. Eso es importante. Pero cuando no debo usar plasma fresco congelado, el plasma fresco congelado, cuando yo puedo corregir fácilmente, por ejemplo, vitamina K lo puedo pasar, o puedo usar crioprecipitados cuando el déficit de virinógeno, o cuando estoy usando el factor 8 que lo tengo yo en dispositivos, u otros concentrados específicos. Cuando hay tratamientos de inmunodeficiencia que no tienen que ver con factores de coagulación, o pacientes que pueden tener un perfil de coagulación alterado, pero el paciente no tiene evidencia de sangrado. Entonces puedo tener una alteración en el factor de coagulación, o sea, tal vez una prueba que me salga patológica, pero tengo que buscar medidas no transfusionales para solucionarlo, reponer vitamina K, tengo que buscar otros elementos para mejorar mi función hepática, descartar una disfunción hepática, ver el tiempo de proteínas, buscar evitar pérdidas sanguíneas, tenemos que buscar alternativas porque recordemos que la solución no siempre es transfundir, la solución es darle elementos para que el organismo se reponga. La transfusión es un mecanismo para solucionar problemas agudos, pero no es un mecanismo para darlo de manera a todo el mundo, le vamos a dar plasma. Entonces, ¿qué otra cosa más? Cuando van a hacer un procedimiento y el INR está por encima de, o sea, prolongado, 1.8, hasta 1.8 podemos manejar, pero si tienen en 1.8, 1.7, el paciente no necesariamente tengo que transfundirle este plasma fresco congelado. Y en pacientes con enfermedad crónica hepática que no presentan sangrado ni se sometan a procesos invasivos, nosotros podemos dar tiempo que ese paciente maneje su estado de coagulación. Esas son las recomendaciones. En cuestión de
de crioprecipitado. El crioprecipitado es otro elemento importante. Este es obtenido del plasma, como ustedes observaron. Se tiene que descongelar a 1 a 6 grados centígrados para poder generar esta temperatura, este estado de crioprecipitado, porque el crío tiene que ver con temperatura fría, y cada bolsa contiene aproximadamente 100 unidades del factor 8 y 200 miligramos de fibrinógenos. Entonces, ¿qué es lo que contiene el crío precipitado? Factor 8 y fibrinógeno principalmente. Entonces tendrá la indicación en esos casos cuando hay consumo de fibrinógeno. Recuerden que cuando hay mucho sangrado, uno de los componentes que se va a consumir es el fibrinógeno. Entonces, el fibrinógeno es el elemento que tenemos que dosar en una hemorragia. Si tiene un déficit fibrinógeno en un paciente, pues puede ser un paciente que está con sangrado uterino, una hemorragia uterina disfuncional. Uno de los elementos que tenemos que buscar entonces es fibrinógeno dentro de lo que es hemoglobina, perfil de coagulación y otros elementos más. Si encuentro yo el fibrinógeno por menos de 100, pues el tratamiento va a ser crioprecipitado y se administra en el mismo factor. Ustedes ven la bolsita que están ahí, el tipo, el subgrupo, pero como no tiene glóbulos rojos, tal vez el positivo o negativo, o sea, RH, no es tan importante. Puede ser que coincida como no, porque no tiene glóbulos rojos. Así que lo que sí se trata de tener es que sean del mismo grupo y no tanto del mismo factor. El crioprecipitados entonces se utiliza, ahí están las indicaciones que les hemos mencionado. La dosis inicial se refiere a 10 unidades, lo que incrementa el fibrinógeno. Lo que buscamos es aumentar 50 miligramos por decilitro de fibrinógeno, pero nuevamente siempre es dosis respuestas dependiendo del sangrado. Recordemos que estos elementos a veces son escasos. Para mantenerlos requerimos donantes. Es por eso que los bancos de sangre siempre están constantemente buscando donantes para mantener una reserva útil, sobre todo en hospitales grandes, hospitales donde son de referencia. No todos los hospitales van a tener banco de sangre, hay tipos de banco de sangre, entonces hay que saber cuidar estos productos porque son valiosos. Entonces, esto es lo que hablamos de crioprecipitado. Recomendamos siempre medir el nivel fibrinógeno, nunca dar a ciegas. No voy a mandar crioprecipitado si es que no tengo un dosaje de valor de fibrinógeno y debo tratar de mantener ese fibrinógeno por encima de 150, especialmente en hemorragias tétricas o trauma mayores. Toda esta, lo que les estoy mencionando, está respaldado en bibliografía actualizada y ustedes tienen algunas que les estoy poniendo en la parte inferior. Ya esto es una revisión actualizada. El otro de los productos que es importante conocer es cuando vamos a transfundir plaquetas. Las plaquetas tal vez tenemos que saber que son, ¿no? Factores que ayudan a la coagulación. Estas plaquetas nos van a ayudar a formar fibrina. Estas plaquetas o trombocitos, como ustedes pueden ver en la figura, son importantes que participan en el tema de coagulación. Y muchas veces tenemos discrepancias o tenemos dudas y le mandamos plaquetas a todo el mundo y por qué. Y ahora las evidencias nos están haciendo mucho más cautos en esto. Ya fíjense que hay 4 referencias y ahí están con sus llamadas en cada uno. Entonces, si nosotros tenemos los valores normales de plaquetas van entre 150,000 a 250,000. Una persona puede tener 300,000 plaquetas, pero eso no es mayor problema. No puede haber personas que tengan más cantidad de plaquetas. No, el problema es cuando bajan las plaquetas. Y uno de los temas que más importantes que se asocia, sobre todo en las gestantes, es que cuando estas pacientitas comienzan a bajar el número de plaquetas en menos de 150,000 y encontramos en 100,000. Entonces, muchos ginecólogos se asustan y automáticamente te dicen gel. El gel que es un problema vascular, una vasculopatía en la cual hay un secuestro de plaquetas. Pero no solamente es eso, porque la hipertensión inducida del embarazo es un abanico de situaciones que complican a un proceso de ese tipo. Hay disfunción hepática, hay vasculopatías y hay mucho que hablar en esa fisiopatología. Cuando se asocia a aumento de enzimas hepáticas, cuando se asocia a hemólisis, entonces, y se asocia a plaquetas disminuidas, vamos a hablar del síndrome GEL. No es el síndrome de GEL, sino es el síndrome GEL, porque el síndrome GEL es el acrónimo de lo que es enzimas hepáticas elevadas, hemólisis y plaquetopenia, plaquetas bajas.
¿Ya? Entonces, eso es lo que significa gel. Entonces, ¿cuándo vamos a tener que transfundir? Se dice que en hemorragias activas, ¿ya? Y hay trombocitopenia significativa. Eso significa que cuando baja a menos de 50.000, no en 80.000, no en 90.000, sí menos de 50.000 en hemorragia activa. Entonces, nosotros podemos tener una gestante con 80.000, no por eso mandemos de plaquetas, no es así. Hay estudios suficientes que nos respaldan eso. Entonces, si pacientes van a tener, tienen hemorragia intracraneal, ojo, y tenemos trastorno de coagulación, o va a tener un procedimiento neuroquirúrgico y hay una disfunción plaquetaria, ya sea inducida por fármacos, porque le hemos dado antiagregantes y el paciente tiene menos de 100.000, esa podría ser la indicación para transfundirle. Entonces, y obtener hasta 100.000 plaquetas, o sea, tenemos que llegar a 100.000 en estos casos en particular. Pero si yo quiero darle profilácticamente, mi paciente tiene púrpura trombocitopénica y llega con 20.000 plaquetas, pero no tiene evidencia de sangrado, no lo transfundo. Es más, se puede esperar hasta 10.000 unidades sin aumentar el sangrado. Ojo, 10.000. Usted dirá, pero es que los últimos estudios han dicho de que ya no es urgente transfundir. Podemos esperar incluso hasta 10.000 unidades y el paciente no sangrar. Y más importante, no es la cantidad de plaquetas, sino la circunstancia de la que está asociada, es decir, un procedimiento, pues el procedimiento es peligroso y puede sangrar, sí, pues ahí tendré que transfundirle. Pero si el paciente no va a ser sometido a ningún procedimiento y el paciente tiene plaquetas bajas, pues buscaremos el mecanismo de mejorar esas plaquetas, pero sin llegar a las transfusiones. Y ojo, acá hay mucha más evidencia, como ustedes pueden ver. Entonces, la transfusión de plaquetas se recomienda tener un recuento y pruebas de función plaquetaria. Una prueba arcaica, se puede decir, de función plaquetaria es cuando le hacemos tiempo de coagulación y sangría. El paciente se le punza y se espera el tiempo de sangría a estos pacientes, que sería una prueba indirecta. A veces no es tan útil. También hay una prueba de función plaquetaria en la cual se pone una gota de sangre y se ve en láminas, se le agrega algunas sustancias y se ve el tiempo de coagulación. Entonces, esto son fórmulas indirectas para ver las pruebas de función plaquetaria, porque puede haber plaquetas, pero no estar funcionando. Entonces, sería ideal. No siempre tenemos acceso, no siempre tenemos un laboratorio adecuado para eso. Entonces, si tenemos la hemorragia intracerebral espontánea, hay que tener en cuenta que el beneficio no es claro el transfundir plaquetas. Debe ser individualizado. No quiere decir que a todos los pacientes que tienen hemorragia intracerebral y que tienen plaquetopenia hay que pasarle sangre. Hay que tener, no ha habido en algunos casos ni mejoría, mejorándoles las plaquetas en estos pacientes porque ya el sangrado está realizado, ¿no es verdad? Lo que buscamos es evitar que el paciente siga sangrando, pero son sangrados espontáneos. No hay evidencia suficiente para decir que dándole mayor cantidad de plaquetas mejora el pronóstico. Mejora el pronóstico. Entonces, la dosis habitual en estos pacientes, ¿cómo obtenemos estas plaquetas? Las plaquetas las podemos tener como concentrados plaquetarios de varios donantes y concentramos las plaquetas, o de un solo donante, si utilizamos una máquina especial, hacemos aféresis y esta aféresis nos puede dar un concentrado plaquetario y entonces ese concentrado plaquetario que equivale a 5 a 7 unidades puede pasarse al paciente una sola unidad o, y si no, un pool de 4 a 5 concentrados de las plaquetas que les he mencionado. Recuerden que no hay un valor plaquetario óptimo para alcanzar el paciente consangrado, es decir, no encuentro dosis, tengo que buscar dosis, respuestas, tengo que buscarle. Le puedo dar a este paciente un pool o tal vez un segundo pool, pero yo tengo que buscar mejorar sus plaquetas. No siempre, porque yo le puse plaquetas, va a elevar, no es como la hemoglobina, no es porque yo le puse plaquetas, sus plaquetas van a elevarse a 100.000, no necesariamente, porque recuerden que las causas de pérdida de plaquetas no es destrucción solamente, puede haber sus situaciones autoinmunes que destruyen las plaquetas, puede haber secuestros, puede haber vasculopatías que capturan plaquetas. Entonces, el tema no es tanto la transfusión, sino la causa que lleva a esa plaquetopenia, y es lo que tenemos que tener presente para corregirlo. Entonces,
El sangrado podría estar más relacionado con el procedimiento, como les hemos mencionado, o, por ejemplo, si quiero hacer una punción lumbar o una colocación de un catéter o un catéter venoso, catéter de alto flujo para una hemodiálisis, tengo que tener por lo menos una cantidad prudencial por encima de 20.000 plaquetas para estos procedimientos. En pacientes con hemorragia activa se recomienda mantener en lo posible por encima de 50.000 unidades de plaquetas, 50.000 unidades. Y en púrpura trombocitopénica, recuerden que usted le transfunden plaquetas y el organismo destruye plaquetas. O sea, el tratamiento no es tanto darle plaquetas, sino evitar la destrucción y eso muchas veces va asociado a un tratamiento con corticoterapia. Entonces se recomienda solamente para tratarla cuando hay actividad, hay sangrado, ahí se le da, pero no toda púrpura, porque es púrpura, le tengo que dar transfusión de plaquetas. Bueno, esa ha sido una revisión rápida, somera, y yo quisiera, más bien en los minutos, pocos minutos que me quedan, porque creo que nos hemos extendido mucho el tiempo, si hubiera alguna pregunta, y quiero agradecer la oportunidad que me han brindado para expresarles esta clase.